Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera. ¿Cómo están, queridos hermanos? Un gusto nuevamente poder compartir con ustedes en este nuevo episodio de Conociendo a Dios. Sean todos muy bienvenidos a compartir estos minutos que vamos a estar ya por este último tiempo, a esta hora. Hemos estado mirando los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, y ha sido una bendición poder seguir conversando esto maravilloso que el Señor nos da, esta revelación maravillosa que tenemos, por supuesto, a través de su palabra. Recordándoles que usted puede oír, puede usted compartir este link a un amigo, a un hermano en la congregación a través de nuestras plataformas de Armonía, armonía.cl. Bueno, como cada oportunidad que tenemos de los episodios de Conociendo a Dios, no estoy solo, ¿no? Está nuestro hermano Rubén Cabrera desde los Estados Unidos. Hermano Rubén, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Un gusto poder saludarles, hermanos, un placer y nuevamente honrado de estar aquí con ustedes. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las comunicaciones también que nos permiten compartir esto maravilloso, hermano Rubén, lo que hemos estado mirando este último tiempo, las perfecciones de Dios, y creyendo y sabiendo de quién es mi Padre, quién es mi Señor, y eso es importante, que cada creyente se interese de conocerle, porque sabe también esto influye en nuestra adoración, cuando vemos lo que Dios es, con sus atributos incomunicables, y va a haber algo en nuestro corazón de gratitud cuando nos reunamos o cuando lo pensemos, estemos meditando en la palabra, meditando en que Dios es así, de esta forma, Él se manifiesta de aquí, de lo que es, o de esta otra forma, y eso es una bendición, un gozo. Hermano Rubén, ¿cómo es esto en cuanto a conocer? Yo creo que lo hemos visto en el capítulo pasado, pero yo creo que podemos ir recordando, refrescando, entendiendo que hay hermanos auditores nuevos en la sintonía y que están retomando este episodio de Conociendo a Dios. ¿Me puedes repetir la pregunta? La importancia de conocer a Dios. Yeah. La importancia de conocer. Siempre lo decimos, hermano, la importancia de conocer a Dios y aplicar ese conocimiento en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que es la meta de todo creyente, de todo cristiano. El conocer a Dios va a producir en nosotros, ¿no? La disposición correcta para poder nosotros dar fruto, ¿no? Fruto digno de nuestra profesión, frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Y yo creo que esa es la fórmula de la vida cristiana, ¿no? Nosotros conocer a Dios, crecer en nuestro conocimiento de Dios, porque eso va a afectar de la manera en que nosotros nos comportamos y nosotros nos dirigimos no solamente hacia Dios, pero también hacia nuestro prójimo. Y dicho sea de paso, creo que no solamente debemos crecer en el conocimiento de Dios, pero también debemos crecer en nuestra aplicación de ese conocimiento y de ese carácter de Dios en nosotros, que es lo que estamos discutiendo o conversando y dialogando en estas nuevas sesiones del programa. Sí, y eso es lo que queremos, queridos hermanos, que juntos, usted tal vez ahí en casa, así de esta forma, usted también pueda opinar ahí con su familia, no lo sé, tenga una oportunidad de conversación también ahí en su entorno. Son temas que podemos compartir, podemos conversar, y sabe que nos vamos enriqueciendo, porque a veces yo he tenido conversaciones con mi familia, con mi entorno, y a veces salen cosas y qué bueno, uno aprende, y también un niño nos puede enseñar, porque hay aplicaciones que a lo mejor uno no las ve siendo adulto, pero que un niño sí las ve. Y hay aplicaciones ahí que en esto aplicamos la palabra, y eso es hermoso saber. Así que es el ánimo y el incentivo a ustedes, queridos auditores, que estos temas que tratamos
de la formación de sus atributos en nosotros, lo podamos ver también en nuestro entorno y va a ser un lindo tema de conversación. Amén. Vamos a ir en tierra derecha en cuanto a la temática de este programa, hermano Rubén, a la fidelidad de Dios. Y aquí quiero que usted ahí, hermano Rubén, vea cómo vamos a tratar el tema, porque realmente vemos un atributo que el Señor nos da como su fidelidad. Pero primero empecemos, ¿qué es la fidelidad de Dios? Sí. La decimos, muchas veces la pensamos, pero ¿qué es la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios es esa perfección divina por el cual Dios cumple lo que promete. Y respectivamente de la fidelidad del recipiente, ¿no? Vemos a Dios cumpliendo sus promesas, y el cumplimiento de esas promesas no depende de si el recipiente de esa promesa es perfectamente fiel a Dios, ¿no? Hay un sinnúmero de textos bíblicos que hablan acerca de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Último texto. Hay un sinnúmero de textos, pero Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es fiel, que guarda su pacto. Así que vemos como en la palabra, a través del Espíritu Santo, vemos esta descripción de esta perfección divina, donde lo que Dios promete siempre se cumple. Si Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Y yo creo que esa es una de las promesas más increíbles que nosotros podemos poseer acerca de nuestro Dios, ¿no? De que todas las cosas que Dios ha prometido, Él es fiel para cumplirlas. Amén. Ahora, conocemos un poco, y lo tuvimos un capítulo entero mirando la fidelidad de Dios, pero ahora nosotros esta formación, yo creo que es una parte de la formación que hay en nosotros, de la fidelidad de Dios, que Él va formando en nosotros, ya que primero tenemos esa fidelidad que es hacia nosotros, de parte de Dios, que Él va a cumplir todo lo que Él ha dicho, pero ahora nosotros nos encontramos delante del Señor y podemos allí mostrar también fidelidad. ¿Cómo se muestra esa fidelidad en nosotros ahora? ¿O cómo se forma esa fidelidad en nosotros ahora, tanto para nuestro Dios como para nuestro entorno? Sí, yo creo que me alegro que hayas hecho esa distinción, ¿no? Porque primero tenemos que hablar de nuestra fidelidad hacia Dios y luego nuestra fidelidad hacia nuestros hermanos, ¿no? Las dos tabletas de la ley, ¿no? Se pueden resumir de esta manera: ama a Dios con todo tu corazón, ¿no? Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Así se resume la ley de Dios, ¿no? Así que nuestra fidelidad a Dios es lo primordial, pero nuestra fidelidad a Dios entonces se exhibe a través de nuestra fidelidad a nuestros hermanos. No podemos decir que somos fieles a Dios y entonces no somos fieles a nuestros hermanos. Hay una relación muy íntima entre las dos. Cabe señalar que nosotros no somos perfectamente fieles, que nosotros no somos fieles de la manera que Dios es fiel, porque nunca lo vamos a poder hacer, porque somos seres finitos, somos seres imperfectos, tenemos una naturaleza pecaminosa, así que nuestra fidelidad va a fluctuar, ¿no? Nuestra fidelidad muchas veces depende de situaciones, ¿no? La fidelidad de Dios no depende de situaciones. Así que nuestra fidelidad a Dios va a incrementar de la misma manera que incrementa nuestra santidad, ¿no? Mientras nosotros pasemos más tiempo con los asuntos de Dios,
en nuestra oración, en nuestra lectura de la Biblia, en nuestra comunidad con los santos, nuestra fidelidad a Dios va a incrementar porque vamos a tener una conciencia divina más aguda, ¿no? Vamos a estar conscientes no solamente de nuestra naturaleza pecaminosa, pero vamos a estar conscientes de nuestro deber delante de Dios. Así que vamos a ver un incremento en nuestra fidelidad a Dios. Y de esa misma manera, mientras nosotros estemos enfocados en crecer en nuestra fidelidad a Dios, entonces nuestra relación con nuestros hermanos también va a ser impactada por eso, ¿no? Por eso dije al principio que la fidelidad de Dios en su última expresión no depende de la fidelidad del hombre hacia Dios. Dios hace promesas condicionales en el Antiguo Testamento donde Él dice, por ejemplo, Deuteronomio 28, ¿no? Estas bendiciones caerán sobre ustedes si ustedes hacen lo que yo les digo que hagan. Y si no hacen lo que yo les digo que tienen que hacer, entonces traeré maldición a sus vidas. Pero la promesa de que Dios siempre iba a tener su relación con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Él preservó esa promesa y Él siempre fue fiel a esa promesa. Inclusive Él siempre guardó un remanente. Siempre guardó un remanente. Así que vemos las promesas de Dios siempre cumpliéndose. Así que de la misma manera en que Dios exhibe esa fidelidad hacia nosotros de una manera imperfecta, la debemos proyectar hacia Dios, y también nosotros tenemos que mostrar fidelidad a nuestros hermanos, aun cuando nuestros hermanos no son fieles a nosotros. Eso es lo más difícil, ¿no? Porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre quiere venganza, nuestra naturaleza pecaminosa siempre quiere justicia, y es una justicia pues imperfecta, ¿no? Porque está apegada a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Pero yo creo que esa es de la manera en que nosotros podemos crecer en nuestra fidelidad a Dios y en nuestra fidelidad hacia nuestro prójimo. Hablaste el capítulo pasado, mi hermano Rubén, de un poco hablábamos de la santidad y cómo el pueblo del Señor Dios siempre los preservó, y ellos también de alguna manera buscaban al Señor, pero ahora vemos en cuanto a la fidelidad de que ese pueblo se fue, ¿cierto? Dios hubo una disciplina sobre el pueblo de Israel, pero siempre los preservó porque eso lo prometió. Él lo prometió que iba a ser su pueblo y lo iba a guardar, y claro, sufrieron consecuencias por su situación, por su falta de creerle a Dios, y se desviaron. Pero Él permaneció fiel. Ahora, como podemos ver nosotros delante del Señor, porque alguien puede decir, yo soy fiel al Señor. Y uno puede decir, ¿pero por qué? No, yo asisto todos los domingos. Asisto a la reunión todos los domingos. Yo hago esto siempre, hago esto, y hago muchas cosas en retribución a lo que, si Dios es fiel conmigo, yo lo hago. Pero ¿es esto o es algo más? Oh, wow, hermano, qué gran pregunta. Basado en la definición que acabas de dar, que yo creo que es el concepto que la mayoría de las personas tienen, ¿no? Eso es lo que te conviertes en un fariseo, no un creyente verdadero. Hay una gran distinción entre las dos, ¿no? Los fariseos siempre asistían al templo, los fariseos siempre diezmaban, los fariseos hacían todas las cosas que habían sido dictadas en la ley, más ellos habían añadido un sinnúmero de leyes para no violar las leyes que Dios había dado. Así que en términos de fidelidad externa, eso es ser un fariseo. Pero Dios condenó ese tipo de fidelidad, porque no era una fidelidad del corazón, era una fidelidad cognitiva, era una fidelidad, bueno, como acabas de decir, yo voy a la iglesia todos los domingos, hermanos, eso no te salva. Bueno, yo le doy dinero a los pobres, eso tampoco te salva. Yo le doy, yo voy a los hospitales y visito a los enfermos, es que eso no te salva. Porque nosotros podemos hacer todas esas cosas con la motivación incorrecta, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, yo vivo como un impío, pero voy los domingos a la iglesia. Eso no te salva, ¿no? La fidelidad hacia Dios es algo acerca del corazón, no acerca de acciones externas. Nuestras acciones externas
correctamente hablando, son el producto de lo que hay en el corazón, ¿no? Bien. Así que yo creo que nuestra fidelidad a Dios no depende mucho de todas las cosas que nosotros hacemos externamente. Tiene que ver con nuestra disposición del corazón, que Dios sabe que nosotros queremos servirle a Él, que Dios sabe que nosotros queremos honrarle, ¿no? Nuestras acciones entonces son las que testifican de lo que hay en el corazón, pero no podemos simplemente decir que las acciones sin considerar lo que hay en el corazón es lo que realmente hace que Dios esté satisfecho conmigo. Si esa es nuestra percepción, pues entonces estamos siendo fariseístas en vez de creyentes verdaderos. Decir algo más, hermano Rubén, algo más. El Señor es el que pesa los corazones. Sí. Y el que ve más allá de todo lo que nosotros vemos. Y Él ve el corazón, ve tu fidelidad, mi hermano, mi hermana, ve cuánto tú está arraigado eso de que yo quiero servir al Señor, porque yo conozco, yo sé en quién he creído. Pero hay algo que también tenemos que tener en cuenta cuando dice ahí uno de los escritos que es engañoso el corazón. Sí. Y a veces pensamos nosotros que no, con esto estoy bien, pero a veces somos engañados por este corazón, por nosotros mismos, y no somos tan fieles. Por eso está escrito ahí, aun cuando, y es porque se vio envuelto en eso, aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Hermanos, y yo creo que hemos discutido esto anteriormente, o hablado acerca. Yo siempre digo discutido, pero hablado. No, pero ya lo conocemos. Un dicho caribeño, perdón. Una acción ética con una motivación egoísta es pecado. ¿Lo ves? Así que yo puedo ayudar a una anciana a cruzar la calle. Eso es una acción ética. Pero si mi motivación es para que los hombres me vean, estoy pecando. Yo puedo ofrendar en la iglesia y hago que todo el mundo me vea ofrendando a la iglesia. Una acción ética. Pero mi motivación es el que la gente me mire a mí. Estoy pecando. Yo puedo ayudar al pobre. Escuche bien. Ayudar al pobre y hago que me tomen fotos yo dando comida al pobre para ponerlas en Facebook. Una acción ética se convierte en pecado porque la motivación es que la gente vea lo espiritual que yo soy. ¿Lo ves? Así que esas son las cosas que nosotros tenemos, como bien dices, el corazón es bien engañoso. Y nosotros tenemos que siempre preguntarnos, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿No? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Yo creo, hermanos, que Dios va a bendecir a un montón de personas que la gente no conoce. Yo creo que los pastores más fieles en este salón de la fama de Dios, nadie los conoce. Porque su propósito no es la exposición, ¿no? Su propósito, ellos no están interesados en que la gente los reconozca. Y esto quizás es un llamado a todos los que están viendo, a los hermanos que nos están viendo, inclusive aquellos que hacen ministerio, ¿no? Que Dios ha llamado a que hagan ministerio. Tengan mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces lo que estás publicando lo haces para que la gente te vea y no vean a Cristo, ¿no? Es un tema bien delicado, hermano, porque podemos proyectarnos como fieles a Dios, pero nuestros corazones están completamente alejados del agradar a Dios, sino que lo que queremos hacer es recibir gloria. Así que, como bien dice, hermanos, Dios es el único que puede pesar y medir los corazones. Por lo tanto, Dios es el único que puede medir nuestra fidelidad a Él, ¿no? Pero yo creo que es algo que nosotros tenemos que estar conscientes de eso, porque, de nuevo, como bien dice, nuestro corazón siempre va a tratar de buscar gloria y siempre va a tratar de complacerse a sí mismo.
Y es algo que pues nosotros tenemos que batallar con eso diariamente. Ya hemos mirado, bueno, a quienes se están agregando a la sintonía, estamos mirando la importancia de conocer la fidelidad de Dios para que esa fidelidad sea también formada en nosotros. Ahora viene, decíamos estos dos, esta fidelidad que yo tengo con mi Dios, con mi Señor, pero también la fidelidad que yo puedo tener con mi entorno. Ya lo decía mi hermano, porque si soy fiel a Dios y tengo las convicciones claras, entonces voy a también ser fiel con mi entorno. Y aquí es donde entramos nosotros a nuestro entorno, a lo que, si nosotros, el que dice, y está escrito, el que promete, cumpla. ¿Por qué? Porque Dios no ha prometido algo y lo va a cumplir. Nosotros entonces tenemos que, esto ya viene como estas relaciones interpersonales. Sí. Estas relaciones de vernos nuestro entorno, del trato con nuestros pares, de prometer, es como que yo voy a ir a tal lugar y si no cumplimos, por diferentes causas, voy a encontrarme contigo, mi hermano, pero pasan los meses, los años, y no pasa. Entonces, esta fidelidad que también tenemos que tratar con nosotros mismos, relaciones interpersonales. Correcto. No, es cierto, hermano. Yo creo que debemos ser conocidos por personas que, pues, somos personas de palabra, que hacemos lo que vamos a decir que vamos a hacer, ¿no? Que somos consistentes, ¿no? Con nuestras promesas. Si decimos que vamos a hacer algo, lo vamos a hacer, ¿no? Siempre, pues, a veces fallamos en eso y no son cosas que nosotros deseamos hacer, pero en su totalidad, seamos personas que seamos conocidas por ser personas de palabra, que hacemos lo que vamos, que cumplimos con lo que prometemos, siempre y cuando tengamos el alcance y podamos hacerlo, ¿no? Yo creo que eso también es un testimonio cristiano que es digno de admirar y es algo que debemos perseguir. Recordar, hermano Rubén, la fidelidad de Dios, de las promesas que son para siempre. Amén. Y ¿qué puede movernos, digámoslo así, en que Dios no cumpla de lo que ha prometido? Digámoslo así, entre comillas. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos cambia de posición. No sé, ¿puede ocurrir eso? Hoy día el Señor se prometió, como lo hizo el pueblo de Israel, voy a ir, te voy a llevar a la tierra prometida, pero fueron 40 años de un periodo de días o de meses, fueron 40 años. Entonces, si nosotros, mire, yo me pongo en la posición de ir en el pueblo ahí con la multitud, y dijo el Señor, me voy a dar la tierra prometida y pueden ir y vayan a ese lugar y allí está la tierra, y pasaron 40 años, no sé cómo sería también mi reacción, porque iban pasando los días, los meses, iban pasando los años, y desierto, frío y cosas así. Entonces, todas esas cositas, a veces pensamos nosotros, el Señor no fue fiel en ese instante, pero ¿cómo podemos tratar con eso nosotros, con nuestra vida? Bueno, es una pregunta tan importante, hermano, que yo creo que, de nuevo, es una de esas preguntas que podemos dialogar acerca de ella por muchas horas, pero creo que quizás hay dos cosas que tenemos que quizás considerar. La primera es que hay ciertas promesas que Dios nos ha dado a todo creyente. Vida eterna, ¿no? La salvación. Salvación, sí. Que Él va a estar con nosotros, que nunca nos va a dejar. Que tenemos a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote que va a interceder por nosotros. ¿O ves? Esas son promesas objetivas que no fluctúan, que son promesas eternas. Él nos ha prometido que nos iba a bendecir. Eso no significa que nos va a bendecir monetariamente o prosperar materialmente, sino que todas las bendiciones espirituales en Cristo nos pertenecen a nosotros. That's it. ¿Ok?
Él no nos prometió que nosotros íbamos a estar completamente saludables toda nuestra vida. Él nunca nos prometió que nos iba a dar mansiones aquí en la tierra. Él nunca nos prometió que íbamos a ser millonarios. Él nunca nos prometió que nos iba a dar un trabajo que realmente nosotros queremos. Él nunca nos prometió que íbamos a tener todas las cosas que nosotros deseamos. Él nunca nos prometió nada de eso. Y yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos como creyentes, porque tú escuchas a creyentes y a cristianos decir cosas, no, pero es que Dios me prometió esto. ¿Cuándo Él te prometió eso? Tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces quizás nuestros pensamientos, nuestros sentimientos nos traicionan y pensamos, no, que Dios me habló en este día y me dijo que Él me iba a dar esto. No, hermano. Las promesas de Dios están en la palabra. ¿Ok? Sí. Ahora, y quizás esto le suena extraño a muchos. Quizás Dios presente oportunidades en tu vida que cuando llegan se ven formidables y se ven como oportunidades increíbles. Y usted, después de consejo, después de dialogar con hermanos, después de buscar consejería pastoral y personas que lo aman, todos están diciendo, creo que es una decisión correcta, lánzate. Y cuando te lanzas, fracasas. Y cuando fracasas, nos preguntamos, ¿pero Dios falló? ¿O quizás no entendí que esto no era una puerta que Dios abrió? Y a veces nos confundimos. Hermanos, quizás el propósito de Dios para tu vida era que tú entraras por esa puerta y fracasaras. Esa era la voluntad de Dios. Y en esa voluntad vemos su fidelidad. ¿Por qué? Porque esa experiencia era parte del plan de Dios para que tú crezcas o para que tú dependieras más de Él. ¿Lo ves? Nosotros a veces vemos las victorias y los fracasos como victorias, voluntad de Dios, fidelidad de Dios. Derrotas, no era la voluntad de Dios y Dios no es fiel. Tenemos eso completamente al revés. Tanto las victorias como las derrotas, ¿no? Las oportunidades que traen alegría, como aquellas oportunidades que quizás traen tristeza. Ambas son parte del plan de Dios y en eso vemos sus promesas de que Él siempre va a estar con nosotros, sus promesas de que la meta principal de Dios en la vida del creyente, en adición a que vivamos una vida plena, es que nosotros crezcamos a la imagen de Cristo. Y parte del plan de Dios es que quizás tengamos experiencias buenas y experiencias malas. Todo eso es parte del plan de Dios para nuestra vida. Quiero decir eso, hermanos, porque muchas veces juzgamos la fidelidad de Dios y pensamos de que Dios no es fiel porque hemos fracasado, o que Dios no es fiel porque quizás las cosas no están funcionando de la manera que nosotros pensamos que iban a funcionar. Y a veces adjudicamos eso a, esa es la infidelidad, Dios no está siendo fiel conmigo. No. Dios es fiel con nosotros. Dios abre puertas, Dios cierra puertas, ¿no? Y a veces Dios quiere que nosotros entremos por puertas que su final en lo material y temporal quizás no son agradables para nosotros, pero eso también es parte del plan de Dios y en eso vemos su fidelidad. Hermano Rubén, yo creo que todos nosotros tenemos que haber oído bien todo lo que has dicho, mi hermano, porque es parte del día a día, es parte de nuestras experiencias como en la vida cristiana y que hay que considerar y tener muy claro que la fidelidad de Dios, lo que Dios ha prometido, son promesas para siempre y en todo momento y en todo tiempo. Yo decía esta pregunta, hermano Rubén, porque dijeron ahí cuando estaban en el desierto, Moisés nos trajo acá, acá había otras cosas y nos trajo para acá. Estaban reclamando, no estaban conformes con lo que no habían creído las promesas, a la fidelidad del Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto para llevarlo a esta tierra que fluye leche y miel que Él les prometió. Y su fidelidad aún a todas las circunstancias, su fidelidad fue con ellos. Él podía haber dicho, Señor, ya, hasta aquí nomás, si están reclamando, nos quedamos aquí mismo, o se vuelven a Egipto. Pero no, Dios, como lo Pero prometió. fíjate,
Correcto, lo que él prometió lo cumplió, pero vemos como la tardanza, ¿no? Vemos como esa tardanza, una ruta que duraba aproximadamente 2 semanas caminando, se tardó 40 años. Dios los llevó en el círculo, dando vueltas como vueltas a Jericó, y seguían dando vueltas y Dios prolongó esa travesía, no porque Dios tenía un capricho, sino porque ellos eran testaduros, ¿no? Y ellos no eran agradecidos y ellos seguían quejándose, pero que nos vas a dar más maná. Okay, pero ¿qué es esto? Nunca estaban conformes con la fidelidad de Dios y Dios sabía que ellos tenían que aprender una lección. Y lo interesante es que no la aprendieron. pero quería mencionarte algo, hermano, porque yo creo que es necesario que los hermanos de la práctica entiendan esto. Y yo creo que esto es uno de los problemas mayores que nosotros tenemos con la fidelidad de Dios y es de la manera en que nosotros interpretamos ciertas cosas, ¿no? Yo tenía una pareja cuando estaba pastoreando una de las iglesias que vino a donde mí y me dijo, pastor, Dios nos dijo que adoptáramos a un adolescente. Y es una experiencia que siempre me voy a quedar con ella porque ambos, papá y mamá, vinieron a donde mí porque Dios les había dicho que ellos tenían que adoptar este adolescente. Y era un muchacho que venía de un trasfondo bien problemático, ¿no? El muchacho tenía como 16, 17 años. 16 años. Y ellos tenían una hija de 15 años. ¿Ok? Ellos me dijeron, no, Dios nos dijo a nosotros que adoptáramos a este muchacho. Y yo le dije, mira, ¿cómo fue que Dios les dijo eso? No, porque yo escuché audiblemente que Dios me dijo que adoptáramos. Okay. Yo le di mi consejo pastoral. Yo los llevé a la palabra. Les dije que las promesas de Dios están en su palabra. Todo aquello que esté fuera de su palabra es bien difícil de afirmar porque pueden ser nuestras emociones, pueden ser nuestros sentimientos, ¿no? Pueden ser aún nuestros propios pensamientos. Pero que mi preocupación era que estabas trayendo a un muchacho de un trasfondo bien problemático a un hogar donde había una muchacha de la misma edad, ¿no? Y Dios no se contradice y Dios no te va a poner en una situación donde puede eso crear un problema ético y moral. ¿Qué pasó, hermano? Ellos quisieron seguir lo que ellos pensaban que Dios les había prometido, Dios les había dicho, y se convirtió eso en un problema increíble y terminaron entonces regresando al muchacho al programa de adopción porque eso trajo mucho dolor y angustia a la familia. Exactamente lo que yo dije que iba a ocurrir, ocurrió. Vinieron a donde mí con esta queja. Pero es que yo pensé que Dios era fiel. ¿Lo ves? Nosotros pensamos que Dios era fiel. Dios nos prometió que esto era lo que nosotros debemos hacer y mira lo que ocurrió. ¿Lo ves? Por eso quise decir al principio que las promesas de Dios están en su palabra. Todo aquello fuera de la palabra, nosotros no podemos decir, Dios me dijo que esto es lo que iba a suceder. Dios me dijo, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque podemos confundir nuestros propios caprichos, pensamientos, ideas que nosotros tengamos en nuestra mente con la fidelidad de Dios. Y si las cosas no salen como nosotros pensamos que salgan, entonces vamos a adjudicar a Dios de pecado, de que Él falló, de que Dios no es fiel. Y eso, hermanos, es el producto de realmente no entender la fidelidad de Dios. Lo que Dios promete, Él siempre lo va a cumplir. En nuestro caso, como creyentes, lo que Dios ha prometido para nosotros está en su palabra y Él es fiel en cumplir esas promesas. Creo que es importante que entendamos eso. Muy bien, hermano Rubén. Realmente es una experiencia que lleva para muchos a entender eso. Lo que decíamos al principio, ¿qué diría Jesús en tal situación? Sí, Amén. Está en la palabra. Amén. Lo podemos ver a nosotros, a nuestras convicciones, a nuestros... podría haber sido así, o podría haber hecho esto, ¿no? Si su palabra lo dice, es ahí donde tenemos que nosotros afirmarnos y poder responder o poder mirar en el prisma
de su palabra. Yep. Y eso es importante, porque ahí vamos a ver que nunca vamos a decir, como decían ellos, pero Dios no fue fiel. Porque claro, hemos llevado a nuestra tendencia, a nuestros deseos, a nuestros caprichos. Yeah. Correcto. Y ese yo creo que es yo creo que uno de los temas y uno de los atributos de Dios que yo creo que cuando hablamos acerca de su aplicación y de su formación en nuestra vida, yo creo que es uno de los atributos que tenemos que más entender, hermanos, porque este atributo o el no entender este atributo ha traído tanta confusión al pueblo cristiano, hermanos, porque le hemos atribuido infidelidad a Dios porque Él no ha hecho lo que nosotros pensamos que Él nos prometió. Y la mayoría de las veces son cosas en el aquí y en el ahora que no tienen realmente ningún tipo de relación con lo que Dios ha prometido. Pero yo creo que también eso nos debe impulsar a nosotros ser lo más fieles que podamos hacer con nuestro prójimo, ¿no? Que podamos ser personas de palabra, que podamos ser personas que cumplimos lo que nosotros prometemos, siempre y cuando esté a nuestro alcance, sabiendo que nosotros somos personas limitadas y personas finitas, pero yo creo que eso va a impactar el testimonio de nuestras vidas en aquellos que nos conocen. Amén. Bueno, queridos hermanos, recordándole que usted puede volver a ver y oír este tema a través de nuestras plataformas de Ministerio Armonía, así que les recuerdo para que ustedes también lo puedan compartir. A esta hora también el link, algún amigo, algún hermano de la congregación, y eso puede impactar, porque a veces estamos con nuestras ideas y de aquí nadie me mueve, es donde tenemos que dejarnos, amados hermanos, y eso tenemos que tener claro, que la palabra impacte en nosotros. Las ideas preconcebidas que traíamos, esa tenemos que dejarla a las plantas de Cristo. Amén. Y dejar que Cristo, y a la imagen de Él, como decíamos al principio, sea nuestra decisión a poder cumplir en los propósitos maravillosos que el Señor tiene. Hermano Rubén, las últimas palabras ya para despedir este capítulo que ha sido interesante, cuál ha sido la fidelidad de Dios. Hermano, segundo lo que acabas de decir, yo creo que no lo pudiste haber dicho de una manera mejor. Y nada, exhorto a los hermanos a que pues vean el episodio nuevamente, que vayan a la palabra, escudriñen la palabra y que eso forme su concepto y su idea y su percepción de la fidelidad de Dios y cómo eso entonces debe impulsar a que nosotros seamos lo más fieles que podamos hacer. Porque eso no solamente va a moldear la percepción que la gente tenga de nosotros, pero también la percepción que la gente tenga de Dios. Y eso yo creo que es importante. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente, hermanos. Un gusto, hermano Rubén, saludo a la familia y Bien, bueno, gracias. a ustedes, queridos hermanos, este ha sido este capítulo de Conociendo a Dios y, por supuesto, la invitación para nuestros próximos capítulos que van a venir muy interesantes, indicándoles, amados hermanos, que estamos tratando estos temas de Conociendo a Dios en la formación en nosotros, cada uno de sus atributos. Que el Señor les guarde y hasta la próxima. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.